Saludos, ¿qué tal mis queridísimos amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a otro video más de este canal, continuando con nuestro tema de las matrices. Lo que vamos a ver hoy son los tipos de matrices. Aquí tenemos los tipos de matrices principales y más adelante vamos a estar viendo los tipos de matrices cuadradas. Comenzamos con nuestro video. Matriz fila. ¿Cuál es la matriz fila? Una matriz fila está constituida por una sola fila. Eso quiere decir que no importa la cantidad de columnas que tenga, siempre y cuando tenga una sola fila, va a ser matriz fila. Se va a denominar matriz fila, como esta que vemos acá, que tiene una sola fila, aunque tenga 5 columnas. La cantidad de columnas no debe ser solamente 5, puede ser la cantidad que usted quiera. Puede ser 2, 3, 4 columnas, 5, 6, 10, la cantidad que sea, pero una sola fila. Eso es lo que la caracteriza. Continuamos con la matriz columna. La matriz columna tiene una sola columna, es decir, que no importa la cantidad de filas que tenga, siempre y cuando tenga una sola columna, se va a designar como matriz columna. Esta matriz que vemos acá tiene 3 filas, pero tiene una sola columna, lo cual nos hace decir que es una matriz columna. Matriz nula. ¿Cuál es la matriz nula? La matriz nula es aquella que todos sus elementos son cero o nulos. Eso quiere decir matriz nula, la que todos sus elementos son cero. Esta puede ser cualquier tipo de matriz, siempre y cuando los de adentro sean cero, será una matriz nula. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distintos números de filas que columnas, siendo su dimensión m por n. Eso quiere decir fila por columna. Esa va a ser su dimensión, donde la cantidad de filas y la cantidad de columnas no son la misma, es decir, no tienen la misma cantidad. Eso quiere decir que este tipo de matriz, con sus elementos, lo que forma es un rectángulo, como esta que vemos a continuación. Esta sería una matriz rectangular que tiene distinto número de filas que de columnas. En este caso, esta matriz tiene 3 filas y 5 columnas. Por eso es una matriz rectangular. Matriz traspuesta. La matriz traspuesta es aquella en la que intercambiamos las filas por las columnas o viceversa. Entonces eso quiere decir que si tenemos esta matriz donde sus elementos son 3 filas y 3 columnas, lo que tendríamos que hacer es intercambiar las filas por las columnas. Nuestra primera fila es 1, 6 y menos 3. Entonces, al cambiarla para columna, la matriz traspuesta, entonces C1, 6 y menos 3, que es la primera fila, se va a convertir en la primera columna, como vemos en la segunda matriz que apareció, que la primera fila es 1, menos 3 y 9, lo cual no es la primera fila que tiene la original, sino que la primera columna es lo que en la matriz original era la primera fila. Matriz cuadrada. La segunda fila, que es menos 3, 12 y 2, esa se convierte en nuestra segunda columna. Mírenlo acá. Continuamos con la matriz traspuesta. La matriz traspuesta es aquella en la que intercambiamos las filas por las columnas o viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, como vemos, tenemos nuestra matriz original. Lo que tenemos que hacer para hallar la traspuesta de esta matriz es cambiar todo lo que es fila a columnas, como veremos a continuación. Si vemos acá y nos fijamos, vemos que la primera fila es 1, 6 y 3,
Entonces, eso va a pasar a ser nuestra primera columna en la matriz traspuesta. 1, 6 y menos 3. Nuestra segunda fila es menos 3, 12 y 2. Eso va a pasar a ser nuestra segunda columna en la matriz traspuesta. Menos 3, 12 y 2. Nuestra tercera fila, que es 9, 0 y 1, eso va a pasar a ser nuestra tercera columna. 9, 0 y 1. Continuamos con la matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que columnas, siendo su dimensión m igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de filas debe ser la misma cantidad de columnas. Como vemos aquí, esta matriz que estamos presentando en pantalla ahora tiene 3 filas y 3 columnas. Por eso es una matriz cuadrada. ¿Qué otro tipo de matriz puede ser cuadrada? Otra que tenga 2 filas y 2 columnas, o una que tenga 4 filas y 4 columnas, 5 filas y 5 columnas. Es decir, tiene que tener la misma cantidad de filas que de columnas. Ahora vamos a ver los tipos de matrices cuadradas. La primera matriz cuadrada que vamos a estar observando es una matriz triangular superior. ¿Cuál es la matriz triangular superior? La matriz triangular superior es aquella en que los elementos situados por debajo de la diagonal principal son igual a 0 o son 0, como esta que vemos acá. La diagonal principal hace referencia a estos elementos de aquí. El elemento 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, por ejemplo, para esta matriz. Estos elementos de acá son la diagonal principal. Y como vemos aquí, de acuerdo a lo que dice la definición, los elementos por debajo de estos números de acá deben ser todos igual a 0. Mírenlo aquí. Estos elementos son 0. Y eso le hace ser triangular superior. La siguiente matriz que vamos a estar viendo ahora es la matriz triangular inferior. ¿Cuál es la matriz triangular inferior? Es una matriz que los elementos situados por encima de la diagonal principal son 0. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a observar, a poner nuestra vista, nuestra mirada en la diagonal principal. Menos 1, 6 y 1 en esta ocasión. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que los elementos que están por encima de esta diagonal deben ser todos igual a 0. Mírenlo como lo vemos acá. Estos son igual a 0. Continuamos. Matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella en que todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos. Es decir, que solamente va a tener números diferentes de 0 en la diagonal principal. Mírenlo acá. Acá la vemos, donde los que están en la diagonal principal son el 1, el 2 y el 4. Y fuera de la diagonal principal, todos son igual a 0. Continuamos con otra matriz cuadrada y esta vez es la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales y los elementos A y J igual a 0 para todo y diferente de J. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos donde el número de fila no sea igual al número de columnas, entonces van a ser iguales a 0. Como vemos acá en la matriz diagonal. Por eso esta definición de la matriz escalar dice que la matriz escalar es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal porque los elementos que no están situados en la diagonal principal son todos igual a 0, como lo vemos acá. Entonces, ¿cuál es el otro dato que nos ofrece? Que los elementos de la diagonal principal son iguales. Como vemos acá, 5, 5 y 5. También pudiera ser menos 3 y menos 3, o 4, 4, 4, o 20, 20, 20, siempre que sea el mismo número y que todos los elementos fuera de la diagonal principal sean igual a 0, va a ser una matriz escalar. Continuamos. La matriz que vamos a definir a continuación es la matriz unidad o identidad. Esta matriz es conocida con esos dos nombres. Entonces, ¿cuál matriz es esta? Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Entonces, la matriz diagonal
vemos que tiene una definición parecida a la escalar. Pudiésemos decir también que la matriz escalar, que la matriz identidad o unidad es también un tipo de matriz escalar. ¿Qué les digo con esto? Que los elementos de la diagonal principal se repite el mismo número y que todos los demás son igual a cero. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la matriz identidad o unidad de la matriz entre la matriz identidad o unidad y la diagonal o la escalar? Que la matriz identidad o unidad es específicamente el número 1, el número que debe ocupar la diagonal principal, y los demás van a ser cero. Esta definición, esta diferencia, tenemos que analizarla bien y comprenderla entre estos tres tipos de matrices. La matriz diagonal tiene elementos diferentes de cero solamente en la diagonal principal, pero estos elementos pueden ser cualquier número, positivo, negativo, grande, pequeño, puede ser cualquier número. La matriz escalar es un tipo de matriz diagonal, pero los elementos de la diagonal principal son todos el mismo número, como vemos aquí, 555. Puede ser 4, 10, cualquier número. Pero en la matriz identidad o unidad, los elementos de la diagonal principal solamente puede estar el número 1. Si no es así, entonces ya sería otro tipo de matriz. Sería escalar o diagonal. Continuamos con la matriz simétrica. Una matriz simétrica es una matriz que verifica que A es igual a su traspuesta. A es igual a su matriz traspuesta, como vemos acá. Más adelante le vamos a presentar con más detalle cómo es este tipo de matriz. Como vemos acá, tenemos esta matriz que si intercambiamos la fila por la columna, va a ser lo mismo número, porque por ejemplo, la primera fila es 1, menos 3 y 9, la primera columna 1, menos 3 y 9. La segunda fila es menos 3, 12 y 2, y la segunda columna también es menos 3, 12 y 2. La tercera fila es 9, 2 y 1, y la tercera columna también es 9, 2 y 1. Esa es la matriz simétrica. Ahora vamos con la última matriz que vamos a estar definiendo por ahora, y es la matriz antisimétrica. ¿Qué matriz es esta? Una matriz antisimétrica es una matriz cuadrada que verifica que la matriz original es igual al opuesto de la matriz traspuesta. ¿Qué quiere decir esto? Mírenla acá. Si intercambiamos las filas por las columnas, entonces a los elementos se le va a cambiar el signo. Los elementos que no están en la diagonal principal cambian de signo al cambiar las filas por las columnas. Por ejemplo, tenemos nuestra primera fila, 1, menos 3 y 9. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este menos 3 y este 9, que no son de la diagonal principal, se le cambia el signo. Miren acá. Menos 3, aquí pasa a ser la primera columna, 1, 3 positivo, porque aquí está negativo, y 9 negativo, porque aquí no está positivo. Vamos a verlo más detallado acá. La matriz traspuesta ya todos sabemos que es intercambiar las filas por la columna, de modo que si nuestra primera fila es 1, 7 y menos 4, entonces en la otra matriz esa va a pasar a ser nuestra primera columna, 1, 7 y menos 4. Nuestra segunda fila, 0, menos 3 y 6, pasa a ser nuestra segunda columna, 0, menos 3 y 6. Y nuestra tercera fila, 0, 0 y 2, pasa a ser nuestra tercera columna, 0, 0 y 2. Continuamos con la matriz traspuesta. Con la matriz simétrica, perdón. Y la matriz simétrica lo que nos dice es que la matriz original es igual a su traspuesta. Como vemos acá, intercambiamos fila por columna y vemos que es lo mismo. 1, menos 3 y 9, nuestra primera columna en esta, 1, menos 3 y 9. Nuestra segunda fila, menos 3, 12 y 2, también va a ser nuestra segunda columna, menos 3, 2 y 2. Y 9, 2 y 1, que es nuestra tercera fila, también pasa a ser nuestra tercera columna, 9, 2 y 1. La matriz antisimétrica
que es la que es un poco más complicada de comprender, la vamos a ver aquí de una manera más sencilla. Aquí nosotros vemos, vamos a observarla y a ir comparando. Como les decía, los elementos de la diagonal principal no van a cambiar de signo al pasar de la matriz original a la antisimétrica. Pero cuando cambiamos la fila por la columna, nosotros vemos, por ejemplo, aquí el original. Tenemos aquí un 3 negativo, aquí va a estar positivo. Aquí un 9 positivo, aquí va a ser un 9 negativo. Vamos con este 3 que no está en la diagonal principal. Entonces aquí está positivo, aquí negativo. Este 12 como es de la matriz, como es de la diagonal principal, se queda igual. Este que no es de la diagonal principal, cambia de signo. Menos 2 pasa a ser un 2 positivo. Aquí este 9 que no es de la diagonal principal, acá va a pasar a ser un 9 positivo. Aquí negativo, acá positivo. Este 2 que tampoco está en la diagonal principal, como aquí está positivo, va a pasar aquí negativo. Y este 1 que como está en la diagonal principal, se queda con su mismo signo al pasarlo aquí. Bien, y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir y sugerirlo a más compañeros para que al igual que como usted está aprendiendo, también ellos puedan aprender.